Televidente, una feliz noche y buon venì del nostro programma Boa Noite Corsao. Contento di poter entrare in vostro caso. Pasina compartir con vosotros un programa manera costumbre, un programa sumamente interesante, pero que tiene como elemento principal una combinación con esta cosa más tanto mes, que está en mantención de cierta tradición, de cierta cultura y su combinación con el mundo moderno, el mundo digital que está presente hoy en día arriba diferentes procesos industrial, artístico, comercial. Tu cosa hoy en día tiene un computer adentro, tiene un teléfono adentro, tiene algo que está conectado con el mundo moderno. Para antiguo, que porta una tradición, hoy en día tiene un ingrediente o un potencializador o cualquier cosa que está conectada el proceso, ya sea de elaboración, finalmente, si acaso no está requerido para su manufacturación, para su construcción, hasta para el marketing, tu cosa sucede teniendo cuenta que tools, herramientas que el mundo moderno está proporcionando. Sin embargo, para mantener una tradición de forma legítima, original, auténtico, está difícil. Principalmente para la concurrencia, para la competencia. Hoy en día, tú rendes papia de China. Na China, no así tu cosa más fácil, más barata, o cualquier otro país, haciendo uso de machine. Lo que no se llama obra de man, prácticamente, a perder. Poco día pasaba una persona a puntrarme, ¿dónde anda trana con su obra de man? Mi saco de otra banda, me señora nancuta pinta. Pero lo que me anda con lo que no se llama tradicionalmente obra de man, es artesanía, va como un souvenir, etc. No está obra de man más, esta obra de machine, pero esta se llama obra de man. En todo caso, tiene tradición de nuestra cultura, de cual ave no se va papia de un elemento que siempre acompaña gente, hombre, gente mujer, a lo largo de la historia, algo para cubrir su cabeza. Nos invitados nan Yahweh, ta papia español, por lo tanto, mita switch mesora para español, na honor de nos visitantes, nos tiene junto con nos señor Alejandro Lecaro y Daniela Lecaro, soy un mujer, con quien nos va a ir una conversación sumamente grato. Don Alejandro Lecaro nos visita por segunda vez en el programa. Ya hace 8 años estuvo con nosotros. Esta vez tenemos el placer de recibirlo junto a su hija Daniela y para que ellos estén al tanto en el contexto de lo que yo decía, que una de las cosas que a mí me fascina es ver cómo hoy día, aun cuando la modernización, la tecnología, la inteligencia artificial prácticamente domina los mercados y muchas cosas se han industrializado. Yo he conocido a través del producto que ustedes hacen, que es un elemento que ha acompañado al hombre desde los primeros tiempos, algo para cubrirse la cabeza del sol, que sigue manteniendo raíces de artesanía, que es lo que prácticamente hemos ido perdiendo con el paso del tiempo y con el uso de la tecnología industrializada, hasta lo que llamamos la artesanía, que se vende como artesanía. En papiamento decimos obra de man, pero no es obra de man, es obra de máquina, es obra de machine. Pero aún así, aquí es donde viene la parte con la que abrí el programa. Yo me siento muy contento de conversar hoy sobre un producto que ha utilizado ese mundo moderno en cuanto a lo que es moda, en cuanto a lo que es actualidad, en cuanto a lo que son tendencias, para lograr combinar un elemento artesanal que ha venido acompañando al hombre por tantos años y convertirlo con una pieza sumamente elegante de vestir para diferentes ocasiones y que combina justamente esos diseños que se logran quizá hoy día en ese mundo moderno, quizá para diseñar las cintas, para diseñar modelos, pero conservando no solamente la tradición, pero la calidad, producto de una obra hecha a mano. Don Alejandro, Daniela, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Tuve que hacer la introducción doble, pero me siento muy contento porque quería que ustedes estuvieran al tanto de lo que había dicho
así que me disculpan lo largo de la introducción, pero para mí es un placer muy grande tenerlos acá con nosotros una vez más para hablar de Cuandino y de esa pieza que ustedes visten tan elegantemente. Muy buenas noches y bienvenidos a Curazao. Muy buenas noches. Una pequeña acotación. Es la tercera vez que estoy aquí. Bueno, con nosotros, me refería con 2017, nosotros. Sí, 2017 fue la primera entrevista. Correcto. Un año después que mi padre había fallecido. Sí. La última fue el 2018 y esta es la tercera. Correcto, de la tercera vez. Entonces, y los alemanes dicen que las cosas perfectas vienen siempre en tres. Correcto, correcto. A la tercera va la vencida, dice. Ese es lo que latinos decimos. Y sí, Daniela sí es primera vez que viene. Exacto, y la tercera es ya con la segunda generación. Con la segunda generación, sí. La representante de la nueva generación de Cuandino. Escuché algo y entendí muy bien algo de obra de Mann, porque vino a mi recuerdo mientras escuchaba que usted estaba hablando en Papiamento, que mi primer cliente que tuve en Curazao fue hace 35 años. Quizás este programa sea una oportunidad. Quisiera alguna vez reencontrarme con la primera persona que me compró algo a mí. Tenía menos de 30 años. Era en el sector de Punda, donde ahora veo que hay una carretilla que venden comidas. Antes era una carretilla de la Fundación Obra de Mann. Tanto me recuerdo, el señor era Pedro Harrigan. No sé, yo calculo que el señor tiene que tener ahora aproximadamente 80 años. Si Dios me permite alguna vez estrecharle mi mano y mi abrazo, porque fue la primera persona que me compró. Pedro Harrigan. Pedro Harrigan, me acuerdo muy bien. Así que sí, efectivamente, ya estamos en el siglo XXI. Apenas hace 8 años, cuando fue la última vez que estuvimos aquí, antes de la pandemia, no existía la palabra inteligencia artificial. Y cuando yo vine la primera vez no existía la palabra iPhone. ¿Ya? Sí. Entonces sí, ha habido una evolución enorme, pero siempre ha sido la constante en nuestro negocio familiar. Vale la pena recalcar que la empresa Cuandino es formada por 2 compañeros del colegio, Edgar Sánchez y yo. Ahora viene la segunda generación, Daniela, Alejandra, Andrea, Paula, Ana, Laura y Claudia. Y bueno, pues traigo una primicia. Pura damas. Pura dama. Yo siempre digo el female power, el poder femenino. A partir del 1 de abril ya entró la tercera generación, soy abuelo. Qué y bueno. Nació Abril. Así que esperemos, si Dios no lo permite otra cosa, que ya sea parte de la tercera generación. Por supuesto. Esa es la última noticia que traigo. Y yo pienso que con el avance que ustedes están encaminando en este momento, si yo he visto crecer una empresa, es Cuandino en tan corto tiempo. Porque quizá a lo mejor yo no tengo idea de cuánto puede haber crecido en volumen de producción, pero lo que es en la proyección y en la presencia en diferentes países. Yo sé que ustedes tienen tiempo exportando, pero hoy día yo veo cosas, una semana están en París y otra semana están en China y de repente regresan a los Estados Unidos y así se han mantenido. Y en estos últimos tiempos esa presencia se ve como mucho más dinámica. Don Alejandro, yo voy a cerrar la parte de la introducción con una pregunta para regresar un poco a esos inicios de Cuandino. Pero quería, para amarrar esa primera parte de la introducción, entonces, ese tipo de diseños que ustedes hacen tan bonitos, sobre todo de las cintas, el sombrero sigue manteniendo, de eso vamos a hablar más adelante, su estilo tradicional, pero las cintas, no sé cómo se llama esa cinta que lleva el sombrero, ustedes tienen una variedad que combina que puede hacer un sombrero desde lo más elegante hasta lo más moderno y dinámico e informal. Eso ahí es donde yo me imagino que viene la presencia de lo moderno, de lo virtual. Miren, nosotros nos ha tocado hacer colaboraciones internacionales para tratar de fusionar nuestra cultura latinoamericana con culturas orientales, por ejemplo. Nosotros adrede hemos venido hoy, Daniela con la típica banda externa clásica color negro, y yo he venido con una banda que forma parte de nuestra colección exclusiva Japonismo. Japonismo. ¿Qué es esto? Es diseñada por nuestro distribuidor en Japón. Okay. De esta banda solo se hacen para 80 sombreros al año. Y es algo que definitivamente nos ha, se puede decir, catapultado a otro nivel estratosférico dentro del mundo de la moda, porque fue la primera vez que se fusionó Japón con Ecuador.
Entonces, nos toca ser muy creativos, y más que creativos, en la época de colegio decíamos, haciendo alusión al programa de televisión MacGyver, decíamos, nos toca hacer ahora MacGyver, y más aún ahora, post pandemia. El tema de antes de la pandemia y después de la pandemia definitivamente nos sacó, es una frase que repito mucho, lo mejor de los buenos, y también apareció otra cualidad, lo peor de los malos. Sí, es que más que cualidad diría consecuencia de. Sí, entonces nos tocó hacer cosas increíbles. Daniela tenía antes de la pandemia la función dentro de Ecuandino básicamente era de organizar los pedidos. Nosotros durante la pandemia 2021 tuvimos que estar, obviamente yo ya estoy en el 6º piso, 3er escalón. Entonces las nueva generación, Alejandra, Daniela, en ese momento, tuvieron que ingeniarse y comenzar a aplicar y sacar a la luz un talento, una cualidad que estaba dormida en un momento. El tema de la pandemia, pues Daniela podrá contar lo que tuvo que hacer, pero eso realmente fue un aliciente para nosotros. Los viajes ya no los hacemos tanto, porque definitivamente yo ya no puedo. Algún momento yo logré hacer, me acuerdo con mi hija mayor Alejandra, nos tocó hacer 5 países en 4 semanas en Asia. Imagínate. Con Daniela, me acuerdo la primera vez que ella fue a Alemania para unas ferias en Europa, ella estuvo en 9 ferias en 4 semanas, ella tenía 16 años. Imagínate. Ahora es imposible poder hacerlo, porque el físico no nos da y tenemos que aceptarlo, es algo bastante complicado. Yeah. Entonces tuvimos que ingeniarnos para mantenerlos como marca número 1. Sí, gracias a Dios seguimos siendo la marca número 1 de Sombreros Panamá en todo el mundo. Somos productores, pero como marca nadie está sobre nosotros. Ok. Bueno, concluyendo así esa primera parte, nosotros tenemos por tradición, Daniela, siempre decimos ladies first. En este caso, obviamente, por darle el respeto a la marca, a la tradición y a tu padre, comenzamos con don Alejandro. Pero queríamos, aparte de una vez más, ratificarte la bienvenida a nuestro programa. Cuéntanos un poco cómo una persona joven se integra tan fácilmente a este mundo, porque estamos hablando no de la Daniela que nos acompaña, estamos hablando de la Daniela que cuando tenía 17 años ya andaba dándole la vuelta al mundo con su padre, visitando ferias y realmente nos llama la atención porque quizás, aunque te criaste con un padre que ha estado en el mundo de los sombreros toda su vida, ustedes lograron captar esa pasión, porque eso me faltó decir en la introducción, que esta es una empresa que combina arte, pasión y negocios, porque esto no se puede hacer sin pasión. Yo los he visto trabajando ustedes y esto no se puede hacer sin pasión. Obviamente es el negocio que produce para que la familia obtenga su sustento, pero además está esa parte artística de crear, de innovar y de no perder el sendero de esa tradición que es lo que marca un sombrero de tal característica. ¿Cómo tú como joven te has integrado en ese mundo? O sea, para ser honesta, hay una diferencia entre los 16 a los 37 años, o sea, son casi más de 20 años. Donde recuerdo, hace unos 2 años, recibí unos amigos de la universidad que vinieron, me acuerdo, a nuestro showroom a comprarnos, y yo los traté como turistas en el sentido que les expliqué todo el proceso del sombrero y no simplemente era la idea de venderles, sino lo que siempre yo hago es primero enseñarles, hablarles de la empresa familiar, hablarles lo que yo hago y explicarles en qué lugares nomás estamos. Y yo recuerdo que mi amigo me dijo: Daniela, eres muy diferente a la que conocí en la universidad, porque obviamente era joven, podía decir simplemente palabras, sí, yo tengo una empresa que hace sombreros, pero ya ahorita, a mis 37 años, lo que usted ahorita repetía la palabra, pasión, y eso fue lo que él me decía. Ahorita tú hablas con una pasión y que eso es algo innato, que no tienes que aprenderte un discurso o un diálogo, sino que simplemente tú hablas desde tu experiencia, lo que tú sientes, y es mucho más fácil que si tú estás quizás en otro trabajo, algo que quizás estás trabajando solamente por tener dinero y nada más. Pero cuando es algo que tú escuchas, tú
casi que creces escuchando las historias, pero es muy diferente cuando ya a tus 37 años escuchas cómo empezó la empresa. Sincera, las cosas que yo, gracias a Dios, no tuve que vivir porque mi papá y mi tío lo vivieron y yo, en cierta forma, la tengo más fácil. Y poder hacer esa comparación y darme cuenta de esa bendición que tenemos mis hermanas, mis primas que son mis socias, y decir, ok, nosotros ahorita no tenemos que pasar eso, pero simplemente lo que tenemos que hacer, que obviamente no es simple, es mantener esta empresa que ha costado más de 40 años y qué puedo hacer yo para continuar este legado. Obviamente es otra época donde hablamos de el tema de la tecnología y que yo encuentro y que es algo natural que yo puedo, claro, es fácil en el sentido porque como crecí con el tema de la tecnología, el tema de mis estudios me permite poder hacer una fusión y de esta forma continuar. Ya. ¿Qué diferencia hay entre un sombrero normal y corriente y un ecuandino? Siempre digo que no es meramente un sombrero de paja toquilla que vendemos. Son 40 años. 40 años que gracias a Dios ha permitido que muchas personas, muchos famosos lo tengan. Y que para ser sincera, esto cuando alguien lo utiliza y ve, esta marca está posicionada en diferentes partes del mundo, esta marca la tiene tal actor, tal cliente, tal famoso, lo hace, le da un plus, significa, sin dudar alguna. Entonces esto permite como, y aparte, algo muy importante, que a diferencia de nosotros tenemos este plus de que tenemos el control desde las sembración, o sea, desde la siembra sería la palabra correcta, podemos ver las plantaciones, yo me encargo de lo que es el tema de producción, entonces cada mes puedo ir yo a los talleres, visitarlos. La mayoría de las empresas como ya reciben el sombrero en su etapa final, pero nosotros podemos ir desde la plantación, ver, digamos, cuál es la materia prima correcta, podemos seleccionar. Nosotros también podemos decir, ok, este tejido es el correcto, seleccionar, y eso hace que al final podamos tener un buen sombrero que al compararse con el resto tiene un plus. Ya. Mucha gente cuando hace una selección la hace porque realmente quiere algo de calidad, duradero y está dispuesto a pagar lo que cuesta. Hay gente que quieren lucir bien y prefieren pagar algo que sea ya falsificado o una imitación o simplemente una marca de menor calidad. Hay en este momento en Ecuandino una posibilidad de combinar que una persona que quiere vestir un sombrero para irse a la playa con el riesgo de que se le voló el viento o simplemente estamos hablando de una marca elitesca. Yo quería hacer una acotación de lo que decía Daniela. Un plus también que tenemos nosotros, no solamente es porque estamos adelantados en la moda o la tendencia que se viene en 3-4 años, es algo que pasó en marzo del 2020 en plena pandemia, 17 de marzo. Estábamos reunidos todos en la familia, gracias a Dios pudimos pasar los primeros meses en casa todos juntos. Y ella me dice, papá, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, hijita, no lo sé. Estamos hablando del comienzo, ¿no? Dice, no, papá, es que tú sabes, tú todo sabes. Le digo, hijita, yo no soy Dios, pero lo único que te puedo decir es que mañana pasado la vacuna va a aparecer. Y al final de cuentas, la mayor fortaleza que va a tener Ecuandino no es el dólar que tiene guardado, sino la credibilidad y la limpieza en la vida comercial. Hace 2 meses, un cliente nuevo japonés que no lo conocía, son 16 tiendas, nos contactan por internet, nunca lo he visto a él en mi vida, la verdad que ni siquiera lo conocía, es raro, pero esa cadena de tiendas en Japón no la conocía, y nos hizo un pedido importantísimo, y nos prepagó 100%. Entonces, usted preguntó, ¿qué marca ustedes con la diferencia del resto? Yo nunca me tiro flores. Mi padre decía que uno nunca tiene que hablar bien de uno mismo, sino que dejar que los otros. Sería interesante que le preguntes al señor Naoto por qué prepagó todo. Sí. Entonces, eso es una fortaleza invisible, pero que nosotros lo podemos ver día a día. He llegado a Curazao hace 3 días con Daniela, y es lindo ver ayer en un club privado, y anteayer también encontré con gente que me dijo, yo tengo un sombrero como el tuyo. Y yo le dije, un Panama Hats, no, un ecuandino. Está muy bien. Entonces, sí, es verdad, hay muchas celebridades que usan sombreros.
algunos los conozco, otros no. Pero a los que no conozco, a los reyes, porque el rey de Mónaco tiene un sombrero ecuandino, o también realeza británica tiene sombrero ecuandino. La pregunta española es, también, ¿no? Perdón. La realeza española también. Española también. Hay una foto con la reina, la hermana del rey. La hermana del rey. O sea, es interesante una pregunta para ellos. Yo quisiera conocerlos, no los conozco. Quisiera preguntarles, oiga, ¿por qué me compré ecuandino? Sí. Porque ahora, la gente siempre dice, ¿cómo sabes que son ecuandinos? Porque nosotros tenemos un logo, un pin, un broche que fácilmente uno lo puede identifica. detectar. Los Rolling Stones también. Los Rolling Stones, efectivamente, Mick Jagger. Entonces, pienso que eso ayuda también a fortalecer la marca. La pregunta, la segunda parte, ¿cuál era que me hizo, perdón? No, yo me refería al hecho de que a mí me gusta, como no se trata de una propaganda, no estamos haciendo una propaganda para Ecuandino. Así es. Estamos evaluando la manera más fácil de llegar al conocimiento del público sobre una pieza de vestir. Una pieza de vestir que es tan tradicional, pero que mucha gente no la conoce. Y después vamos a hablar un poco de la realidad del Panama Hats, del sombrero Panamá, porque mucha gente piensa que cualquier sombrero es un sombrero Panamá. Hay unas características especiales que me comentó el señor Lecaro, que nos va a explicar ahora dentro de un ratito cuáles son esas características y por qué un sombrero ecuandino es auténtico. Pero aún así, hay gente que se pone un sombrero y a lo mejor es muy bonito de lejos, pero no tiene calidad ni tiene a lo mejor digamos la etiqueta que le da ese sello de autenticidad primero para hacer un sombrero Panamá. Hoy día hay mucha polémica en la calle, por ejemplo, por los vehículos, porque de hecho que Renault se llamaba, el eslogan era el automóvil de Francia, en Venezuela. Entonces, cuando uno compraba un Mercedes-Benz, uno estaba seguro de que estaba comprando un auto con calidad y tecnología alemana. Hoy día no es así. Entonces, uno compra un auto con la idea y la tradición de que ese auto es un auto de tal país y resulta que no es. Entonces, hay mucha polémica en las redes sociales entre los expertos. En este caso, si usted quiere comprar un Panama Hats, usted tiene que comprar un sombrero auténtico, o si simplemente usted quiere comprar un sombrero, usted compra un sombrero cualquiera. Pero la diferencia, yo decía, era porque mucha gente a lo mejor un sombrero que lo usan esporádicamente, aquel que no usa sombreros a diario, diría, bueno, pero ¿por qué gastar tanto en un sombrero? Y yo quería simplemente aprender yo si entre ecuandino hay una línea que permita a una persona que quizá va a comprar un sombrero porque se va de vacaciones y quiere llevarlo a la playa, incluyendo el riesgo que se le va a volar y lo va a perder, o simplemente es una marca que si uno compra un ecuandino, hay solamente un estándar para la gente que le gusta lo bueno, por decirlo así. Yo pienso que con el tema de la pandemia, Daniela, y por eso yo te paso el micrófono para que tú mismo lo digas, ella se dio cuenta que teníamos que hacer cierto tipo de variación o ampliar el abanico de ofertas. Y a ella se le ocurrió una idea con los nuevos tejedores. Eso es tú. Hay una sección que nosotros tenemos que, primero, explicar un poco. Son artesanos que recién comienzan a tejer. Okay. No es ningún secreto que la nueva generación prefiere otro tipo de actividades, ya no continuar con esta tradición de tejer. Prefieren, no sé, pues ser influencers, youtubers, TikTok, y no, o sea, no lo ven como algo porque hablemos claro, el tejer toma tiempo, no es algo que simplemente haces rápido y ya ves un resultado, o sea, es un trabajo arduo. El sombrero que toma, digamos, menos tiempo en tejer es 8 horas. Y el más fino, 1 año tejiendo. Y hoy en día la gente quiere dinero rápido. Entonces, un día, con este tema de la pandemia, se nos ocurrió que para incentivar a los artesanos, a los tejedores, para que se continúe este legado de enseñar a tejer, no sé, la mamá a sus hijos y así continúen, y más que todo lo importante, que ellos vieran un resultado, que ellos vieran una paga por su trabajo, nosotros primero incentivamos a que ellos continúen tejiendo, que aprendan. Y les aceptamos estos sombreros, que sabemos que no es calidad de exportación. O sea, esta calidad no vamos a exportar. Y la tenemos en una parte donde nosotros igual vendemos, ellos reciben su dinero y con el tiempo ellos
se ven motivados porque ven que hay un resultado de su trabajo, que hay un retorno. y que hay un retorno y continúan tejiendo, y llegará un momento que en efecto llega donde ellos van mejorando y ya se logra recibir un sombrero con una calidad que es para exportar. Y de esta manera mantenemos esta tradición y asimismo logramos que nuevos tejedores vean este ejemplo, se animen y continúen tejiendo. Entonces, respondiendo a su respuesta, sí, efectivamente hay clientes que sueñan con tener un sombrero ecuandino, pero saben lo que es la marca. Y quizás decían ellos antes de la pandemia, bueno, es inalcanzable, o quizás tengo que ahorrar mucho para poder tener uno. Pero ahora tenemos nosotros esta sección donde sí, son artesanos nuestros, son un grupo de tejedores que tejen y ellos reciben una paga y se sienten motivados y continúan este legado de tejer, de enseñarles al resto de sus nuevas generaciones. Y asimismo tenemos una sección donde hay saldos de tallas que han quedado, colecciones pasadas, y logran tener un sombrero de paja toquilla de un precio más, digamos, alcanzable. Entonces son cambios que se tuvo que hacer en el momento de la pandemia. Yo lo digo porque a mí siempre me gusta que la gente tenga a veces la gente se crea barreras por sí solas, de que yo no, y lo puedo decir hasta por experiencias propias, de cosas que a veces uno ni se molesta en aunque uno a lo mejor puede afordarlo, puede pagarlo, pero simplemente dice, no, eso es muy costoso y no vale la pena. Mientras que lo digo en cosas que no son quizá imprescindibles. Por ejemplo, el caso de un sombrero es una prenda que en Curazao es sumamente necesaria por el sol que tenemos acá, por el clima que tenemos acá. Entonces, a veces yo creo que vale la pena que esos temas como lo que estamos tratando hoy, que hoy día a través de las redes sociales el que no aprende porque no quiere, porque hay información de todo tipo y antes era el doctor Google, ahora es el ChatGPT, que es el mejor amigo del hombre, y entonces cualquier pregunta es muy fácil tener la contesta, tener una explicación amplia, pero yo a veces trato siempre, cada vez que hago una entrevista, de motivar a la gente de que no nos aislemos de algo sin conocer realmente la cercanía que tenemos especialmente con un producto. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a conversar con don Alejandro Lecaro para que nos dé un poquito de esa tradición que se hizo su vida y que hoy día es la vida de sus hijas y de su familia, que es la elaboración de un sombrero Panamá, de un Panama Hat. ¿Y qué es la magia que lo envuelve? ¿Y por qué se llama Panamá si lo hacen en Ecuador? ¿En Panamá también lo hacen o lo hacen solamente en Ecuador? Eso nos lo va a contar el señor Alejandro Lecaro al regreso de la pausa. Wow, será lá para será? Sim, não será. Esta comida se tem nome de meu doctor. Ai, Bosquiri, não preocupar. Lá da minha tablita sabra também. Já sabra? Tá, que me vou preocupar janto. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h dia. Então nós está preco na casa também. Você está preco na casa sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você está pensando em este lugar aqui, você. Ei, você se bom pode chegar lá da meta? Lá da meta chega cerca bom. Piu! Promeco solo sali, nos portata apri, aquí na supermarket, bombini, ad una servizio, na grandi y chiqui, cliente darei, testeita nos lei, bombinita bom, bocata guardamo, y bota guarda pa 30, dolci frutta, verdura fresco, tu sorti carni, Black barata, pan caliente, buscadivo, tuchi criollo. No va en un camino da bombinita bocas. ¡Wow!
inspirada en filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance, integra una organización a vos servicio para donar a vos familia y vos propiedad un seguro que te pasa con vos necesidad y con vos presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo, para vos vivir tranquilo y bon segurado. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es hora, pero así es Sabi sí. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que vos ser querido en su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Esun que ya no te más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo, con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Televidente, nós está back com mais nos programa Jaue, não olvidar que nós está chegando a vos aqui na Lab de Med, Laboratório de Médicos, uma organização no serviço de saúde com mais de 45 anos arriba mercado de saúde, não somente donando o serviço de laboratório, é palavra confiabilidade su delante, pero innovando e manteniendo um compromisso social de donar informação relativa na salud. Lab de Med, Laboratorio de Médicos. La nombre de Bombini Supermarket, el lugar ideal para vos así compras en el mejor ambiente, el lugar que tiene características, lo que no estaba tapado, de tradición. Bombini está un lugar, quizás no es supermarket de más grande, pero no es un más dulce, es un buen mejor servicio y es un como así, una casa. Bombini, para sobra. Bombini de Bocas. A nombre de Sambil ya tiene programación clara, manera pues anda mira arriba pantalla, nos tiene una programación destinada para celebrar nos 10 aniversario, 2 lustros que Sambil y soportan y 2 lustros que Sambil forma parte de comunidad de Corsao y comunidad de Corsao forma parte de Sambil, de One and Only, Hopi más que un centro comercial. A nombre de Agencia Funeraria del Señorial, una empresa más de 40 años donando servicio en el momento más difícil que quizás vida por tiempo a un ser humano, pérdida de un ser querido. Often viaja hasta no sin despedir por el mundo aquí, llegando atrás una cantidad de problemas que solamente una persona con experiencia por resolver en el tiempo necesario. Entonces, nos recomendaba el servicio de Agencia Funeraria del Señorial, profesionalismo y respeto. Recorda, vos tenés que preparar turcos na tempo. Pasó esta parte de nos programa de vida, algo que nos no escapa. También el nombre de Curinde. Curinde es una organización que pone Corsao en luz mundial, no solamente con diferentes eventos que nos ha realizado en el último tiempo, pero a través de un trabajo de hopi años. Manejando el sector de free zone, el sector de zona franca, de una manera dinámica, acorde con el tiempo actual y siempre haciendo uso de manejo adecuado de nuestra posición privilegiada geopolíticamente a través de negocio, a través de business, a través de inversión y poniéndonos zona franca a disposición de round mundo a través de un network único que Curinde a crear con paso de tiempo. Hoy en día nos ha fortificado nos parques industrial para hacer de Curinde un lugar especial para hacer de una palanca grande na nuestra economía. Curinde te oferece facilidad excelente, sostén confiável e el término más competitivo para negocio que te operar en sea no zona económico na airport of na Nieuwe Haven con seguridad 24/7 y situada en un lugar estratégico cerca de sea half of airport.
goza de 0% de impuesto riba importación, 0% de OBEI y nada de impuesto riba terreno o propiedad. Con los más de 45 años de experiencia, nuestro conectado negocio con éxito na Europa, América y Caribe. Ofrecemos mundo bom negocio. Visita Corriente.com o llama-nos na 737-6000. Nossa continuação, nós temos uma conversação mais grato mês com o nosso invitado Anjoave, nanta vini for de Guayaquil, Equador, e nanta representar uma marca de sombrero que vira realmente um icon no mundo de sombrero. El tipo de sombrero que nos está papiando DJ. Estamos hablando del Panama Hats. Hay mil y un tipo de sombrero en el mundo. En Venezuela hablábamos de pelo de guama, en otros lugares, pero yo creo que el sombrero más internacional que hay es el sombrero Panamá. ¿Es cierto, don Alejandro? Quizás el sombrero más, digamos, más estándar en el mundo, un sombrero Panamá. Bueno, es el único sombrero que tiene un nombre de un punto geográfico y ha sido adaptado no solo en el diccionario de la moda de sombreros del mundo, está aceptado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Uno ve Panamá y pone país del Istmo Centroamericano y producto hecho en Ecuador de sombrero fibra. El Panamá tiene algo especial. Trae a veces confusiones del origen, pero yo siempre explico que si nos ponemos muy exquisitos gramaticalmente, no se está hablando de un origen de como Panamanian hat, no es gentilicio. Sí, correcto. No es como un sombrero tejano, no es como un sombrero mexicano, es el vocablo Panamá, no es Panamanian hat. Sí. Y esto O sea, hace, en español no es sombrero de Panamá. O No. ni sombrero panameño. Ni No, sombrero panameño. y de hecho usted lo puede ver en todos los idiomas del mundo: Panama Hood, Panama Chapeau, Panama Chapeau, Panama Sombré, Panama Bo en japonés. O sea, definitivamente el vocablo como tal se identifica plenamente como sombrero y no existe algo similar. Ahora, vuelvo a contar, para mí es siempre importante recalcar el origen de esto. El sombrero de Ecuador, el original Panama Hat, salía como sombrero de paja toquilla. Paja toquilla es la materia prima, es el nombre que ha generalizado como materia prima, pero el nombre botánico es Carludovica palmata. El sombrero se exportaba vía Panamá. Panamá, en el momento de la construcción, de la segunda etapa de la construcción, porque la primera fueron los franceses, quedó trunca ese canal de la construcción y lo cogieron los norteamericanos, va Theodore Roosevelt a revisar el tema de la construcción. Todos los trabajadores tenían como parte de su indumentaria para protección del sol el sombrero que venía de Ecuador. Y ahí viene el crossover de Panamá a Europa. Uno de los franceses que estuvo involucrado en la construcción de Panamá locó este producto, lo lleva en 1889 a la Feria de París, y lo digo tan fehacientemente la fecha porque acaba de cumplir 135 años la presencia del sombrero ecuatoriano en una feria parisina. Hubo un evento que estuvimos nosotros en septiembre pasado y coincide también no solamente de la primera feria internacional, es la inauguración de la Torre Eiffel. Entonces fueron 135 años de la feria que estuvimos, 135 años de la Torre Eiffel y 135 años que el ícono del sombrero ecuatoriano estaba en la palestra francesa, que realmente es la palestra europea. Entonces, fue algo especial. Nosotros hicimos un evento con los organizadores de la Feria Premier Class y fue para poner en vitrina este ícono de nuestro sombrero ecuatoriano, y que es un hito histórico por el hecho de 1889. De hecho, hasta se hizo unas camisetas en alusión a este dato histórico. Ya. Pero, ¿por qué le dan el nombre de Panamá? Porque cuando aparece visitando en 1906 Theodore Roosevelt, aparece en la primera foto, la primera plana de la revista Life, él usando un sombrero. Entonces, porque pasaba por Panamá, le ponían Made in Panamá. Entonces ahí viene la confusión. Ahora, es interesante este detalle.
hay mucha confusión ahora en redes con las famosas fake news de todo tipo de información. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces hay el gancho para engañar, que es el Panama Hat Style o estilo Panamá. Y ahí viene la confusión con sombreros chinos, de sombreros de rafia, sombreros de papel de arroz. Japón está haciendo de un papel japonés, se lo llama, toya. Entonces, pero son estilo Panamá, que no es lo mismo. Ahí viene la pregunta, ¿cómo saber que un sombrero es original ecuandino? Sencillo, tiene que ir a nuestras redes directas y a su vez con los distribuidores oficiales que tenemos. Nosotros tenemos páginas en Corea, páginas en Taiwán, páginas en Japón, páginas en Estados Unidos. Obviamente, con todos nuestros distribuidores autorizados y en ciertos mercados tenemos exclusivos, es la única forma de poder conseguir. Es tan sencillo como esto. Si yo veo en la calle, en el metro de Francia, una cartera Hermes, las posibilidades que vaya a ser un Hermes 100%, creo que se quedan un poco. Y si un bolso Hermes llega a costar $10,000 y resulta que lo encuentras en el metro a $100, ahí sí que no sé quién es el culpable, es el que estafa o el estafador o la ingenuidad del tema. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo? Cuando yo viajo, yo me meto a Ecuandino para ver cómo está posicionado en las redes del país y aparece de una manera engañosa propagandas al lado de cuando uno pone Ecuandino. Cuando uno hace link a esa promoción de Ecuandino, lo redirecciona a otra página que no es. Es interesante porque mucha gente adopta el nombre de Ecuandino. Hemos notado, por ejemplo, que hay una compañía que ofrece Ecuandino y nosotros nunca le hemos vendido Ecuandino. Pero interesante, cuando uno quiere comprar el sombrero que él dice que es Ecuandino, aparece el nombre de su marca. Hoy día en la mañana tuvimos una reunión con un nuevo punto de ventas oficial que a todos nuestros distribuidores oficiales nosotros le damos una carta certificada que lo autorizamos para vender la marca. Y nos comentó, yo estaba tratando de hablar hace mucho tiempo con ustedes. De hecho, me visitó X persona, nos da el nombre, y esa persona no la conocemos, no sabemos quién es. Cuando mis hijas se molestan, yo les bajo un poquito la sangre y les digo, mijita, a los mejores se los imita. Sí. Si nos copian, estamos bien. Preocúpate cuando no nos copien. Entonces, nosotros tratamos obviamente de controlar de una forma, pero también viene el tema de tener que buscar el lugar correcto donde tiene que uno lograr un correcto. Si alguien les ofrece en el mercado un carro de una marca BMW y no aparece con la marca correcta a un precio irrisorio, algo ocurre que está mal. Entonces, ¿qué hace uno? Va al corresponsal ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nos hemos internacionalizado más, pero hemos ordenado el mercado. El distribuidor que dice que es de Ecuandino, lo primero que tiene que hacer una persona es primero, dame la carta de autorización y segundo, ir a la página oficial de Ecuandino. Juan X es distribuidor de ustedes porque es fresco. Hace 2 horas tuvimos una reunión. Esa persona no la conocemos, no sabemos quién es. Pero eso es bueno, somos los mejores, que nos copien. Claro, eso es positivo. Sí. Don Alejandro, como los vinos que tienen una denominación de origen, el sombrero, ¿por qué solamente se puede hacer en Ecuador? A ver, históricamente, las figuras precolombinas que aparecen hace 6.000 años utilizaban unos lienzos. Las crónicas que eran escritas, los cronistas ni más ni menos eran los periodistas que acompañaban para que los sacerdotes y los españoles que llegaron a las tierras ecuatorianas atestiguen lo que veían, dan fe de un sombrero que está en las costas ecuatorianas, que ellos se confunden por la finura y pensaban que eran alas de murciélago. No hay antecedentes en otro país que hayan los cronistas, que era la única forma de poder estar 100%, que diga hemos visto sombreros de este tipo. ¿Qué ocurre? Se ha tratado de replantar la paja toquilla en Colombia, en Perú, en México, y hacen sombreros ciertas personas, muy pocas personas, de la materia prima que verdaderamente es originaria de, pero no tiene el proceso, no tiene el cuidado
Y Diosito es sabio en esto. O sea, Ecuador produce también tequila, pero con nuestros distribuidores mexicanos decíamos la otra vez, yo no pretendo cuando ustedes nos visiten a nosotros ofrecerles tequila, sería una vergüenza para mí, porque ellos me hicieron la misma pregunta. Alejandro, nuestros clientes mexicanos están preguntando qué tiene de diferente. Y cuando yo les di el ejemplo de tequila, dijeron, buen punto de referencia. Claro que sí. Entonces, no es lo mismo, es similar, se malogran o la duración no es suficiente. Entonces hay ciertos detalles, efectivamente. Todo saltó, todo se convulsiona aún más con las redes, pero a mí me ha tocado estar en ferias en Alemania donde una persona alemana me dijo, yo compré el mismo sombrero a 5 euros en un mercado que es un supermercado Rebe, y yo ¿qué hice, mi querido Germán? Le estreché la mano y le dije, te felicito. Disfrútelo. Yo he aprendido algo, quizás por la pandemia y los años y las canas. Antes discutía mucho. Ahora cuando yo entro en un punto controversial, que sé que es perder el tiempo, que es hablar como voy a perder mi tiempo, yo lo termino facilito, le digo, te felicito, tienes razón. Sí. A veces ha habido problemas con mis hijas que dicen, pero papá, ¿por qué no reclamas? Pero hija, ¿para qué voy a reclamar? Sí. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a que no vamos a poder cambiar el mundo. Mucha gente va a seguir diciendo muchas cosas, pero realmente la forma de asegurar, y les voy a ser sincero, y que me perdonen mis compatriotas ecuatorianos, ni siquiera comprando directamente en el Ecuador, uno asegura recibir un sombrero Panamá 100% de Ecuador. Yeah. Entonces, uno tiene que saber dónde conduce. Por algo nosotros tenemos una vida limpia comercial que nos ha permitido estar en cualquier latitud del mundo y que nadie nos señala con el índice. Entonces, a la pregunta, ¿qué tiene Ecuandino que no tiene el resto? Yo creo que no lo estamos haciendo mal. Mis hijas y yo podemos caminar por el mundo y la gente nos contacta. A Daniela hace 2 meses recibimos un pedido de Dubái. No lo conocemos a esta compañía, pero nos compró y nos pagó adelantado como siempre solemos nosotros hacer. Y no era un sombrero, era para más de cientos. Entonces, esa es la diferencia. Otra gran diferencia, usted aplasta en Google Alejandro Lecaro, Ecuandino, no existe. Y eso los invito a todos los televidentes, hagan este juego, ese ejercicio. No existe ninguna marca de sombreros del Ecuador y del mundo involucradas en Panama Hats, porque Borsalino también es muy creíble, ¿ya? Pero no existe una marca de sombreros Panamá en el mundo que tenga tal presencia en todas las latitudes del mundo y que puedan aplastar un botón y aparecer Vida, Pasión y Muerte de Alejandro Lecaro. Eso es una credibilidad fantástica. Claro que sí, claro que es sí. la diferencia con el resto. Hablando de esa presencia en el mundo, Daniela, hoy día, ¿cómo ves tú la proyección y la evolución de una pieza que es difícil, pienso yo que no sé nada de sombrero, que es difícil de modificar? Claro, hay sombreros de sombreros, pero siendo Ecuandino una marca conocida por lo tradicional, la experiencia que has tenido tú en las ferias donde has estado en tantas partes del mundo, ¿cómo reacciona la gente y cómo ubicas tú el futuro de Ecuandino en función de la evolución, ya hablando netamente de moda? Yo pienso que lo primero es como siempre cada año llevar algo nuevo. Yo sé que siempre va a existir estas piezas básicas que nunca cambian, pero siempre el cliente va a querer ver algo nuevo. Puede ser que esos nuevos diseños, esos nuevos modelos no se vendan en cantidades porque siempre casi uno elige el tema de lo básico, el best seller, pero es una forma de enganchar a estos nuevos consumidores que quizás no buscan algo, digamos, básico, algo igual que todos, sino piezas diferentes. Y como es así el tema también de la vestimenta, el tema de que podemos ver que cada año hay nuevas tendencias, nueva moda, el hecho que nosotros estamos caminando en otros sectores, en otros mercados, permite poder identificar qué otros modelos pueden salir. Me acuerdo que en un momento yo decía, bueno, mi papá es la mente creativa, mi papá es el tema de las ventas, mi papá es el tema de la producción,
y yo, o sea, yo pensaba, bueno, mis hermanas y yo tenemos esta parte de mi papá. Y en cierta forma se puede decir, yo misma me ubicaba, ok, el tema de nuevos diseños no soy yo, sino que son mis hermanas que, digamos, tienen más afinidad a la moda. Y se puede decir que eso evitaba o yo misma me cerraba a esa posibilidad de aprender. Hasta que ahora, sí, por la necesidad, por cambios que hay, veo yo también, y que digo, eso debe estar en mí, o sea, si llevo el ADN de mi papá, llevo también mi mentor, que digo que es mi tío, mi socio, que también me está preparando en el tema de las finanzas, es simplemente algo que debo yo misma trabajar, ver más. O sea, a mis 37 años es diferente. Me acuerdo que en el último Panama Tour que hicimos en febrero, crecí yo con historias, con temas relacionados al sombrero que yo decía, esto yo lo dije en la universidad, lo dije en la maestría, lo dije en el colegio, pero ya ahora a mi edad es como ya tiene más sentido, ya lo vivo. Claro. Y esto también, volviendo al tema de la moda, nuevos diseños, es algo que simplemente sé que tenemos que pulir mis hermanas y yo para poder, así como él lo hizo durante todo este tiempo de cada año cuando lleva a las ferias, nuevos diseños, nosotros también continuar haciendo eso. Y bueno, yo sé que con el tiempo van a ir saliendo nuevas cosas. Quizás él hace unos 30 años no pensaba, ay sí, tengo que trabajar con inteligencia artificial, tengo que trabajar con redes sociales, que TikTok, que tengo que subir videos, contenido. Pero claro, a medida que pasan los años, uno va viendo qué nuevas aplicaciones, qué nuevas cosas van apareciendo y uno como empresario tiene que pensar, ok, ¿cómo lo puedo yo fusionar con mi trabajo? Y eso es lo que nosotros hacemos hoy en día, mis hermanas y yo. Ya. En función del diseño, ustedes venden para diferentes partes del mundo. ¿Cómo distribuyen digamos, el tiempo que le dedican a producir un sombrero que va a Curazao, San Martín, Puerto Rico, o un sombrero que va a Europa, que tiene otro tipo de uso en otra temporada? ¿Cómo manejan eso? Creo yo que es el tiempo como de organizarse el tema de producción. Tenemos identificado cuándo son en qué tiempo son los clientes o los mercados que piden reórdenes o tenemos eventos, y el aprender de mi papá, el aprender de mi tío me hace saber porque para ser sincera, yo no soy tan arriesgada en el tema de producir mucho, pero soy como que un poco más aterrizada, más conservadora. Pero el dejarme guiar por ellos y el saber que tengo que estar preparada, adelantada, porque crecí con esta frase que es real. Lo peor que te llegue un pedido es el no poderlo cumplir. Correcto. Entonces, de esa forma, ya sé que, para esa temporada es cuando empieza la producción, para esa temporada son las épocas de lluvia, que el tema del sol, la temporada de sol, en nuestro, digamos, invierno, que es lluvias, yo sé que es la época donde vamos a tener más retrasos por el tema de la producción, porque el sol es un factor muy importante dentro del proceso del sombrero. Entonces, tengo que adelantar. Si sé que para tal temporada tengo que hacer envíos para Europa, para tal temporada para el Caribe, con antelación me preparo para tener, digamos, la mercadería que yo sé que va a salir, estar, digamos, con stock suficiente para que cuando ya llegue el pedido, o a su vez, si a mí me toca, porque eso es algo ya parte de ventas, porque no siempre un cliente te dice, quiero hacer un pedido, sino que ya viene esta gestión de nosotros, ¿cómo va yo lo que siempre digo a mi equipo, un servicio postventa? No simplemente esperar que el cliente se quede sin stock, sino nosotros tocarle las puertas, cómo van las ventas, hacerles un seguimiento y que no simplemente quede en que, ya vendí y no pasa nada, sino que hacerle un seguimiento al cliente, y de esa forma podemos saber cuándo ya el cliente necesita hacer un restock y nosotros ya estamos preparados casa adentro con la mercadería que sabemos que ellos van a pedir. Ya. Bueno, es toda una planificación, desde concebir la idea de nuevos modelos o de modelos que se adapten al tiempo, modelos que se adapten a las circunstancias, a las exigencias de la moda, a las tendencias, y hacerle, como dice Daniela, un seguimiento hasta el momento final y después. Correcto. Porque me imagino que el contacto sigue siempre con el cliente. Bueno, yo quería agradecerles inmensamente la visita, el tiempo que nos han dedicado a compartir esta entrevista
Más que una entrevista, una conversación interesante para nosotros aprender un poquito más de lo que es ese fascinante mundo. Es de la moda, pero que está en este momento dedicado a hablar de los sombreros, que en Curazao tenemos entendido que se hacían desde hace muchísimos, pero muchísimos años, y que creo que con esto nos lleva un poco al recuerdo, a remembrar aquellos tiempos en los que Curazao se hacían sombreros. Quiero agradecerles a nuestros invitados, al señor Alejandro Lecaro y a su hija Daniela, por habernos acompañado esta tarde, y quiero agradecerles a ustedes también la sintonía y que nos acompañen en nuestro próximo programa. Don Alejandro, un placer y buenas noches. Daniela. Muy buenas noches. Gracias.